Bien, hermanos, buenos días. A ustedes que están presentes y a los hermanos que nos están viendo por video, buenos días. Antes de empezar, especialmente para los que ven el video, que están aquí en nuestra iglesia, que hablan español, quiero avisarles que el domingo 17 de marzo vamos a tener una clase aquí presencial con la hermana Patricia Caldo, que es misionera entre grupos, mejor no lo digo, entre grupos, que va a hablarnos sobre este tema. Así que les animo a, si pueden venir presencialmente, va a estar aquí con nosotros con un video y eso, si ven esto a tiempo. Quizás el video no salga a tiempo para el 17, por cierto, no importa. Bien, vamos a orar y darle gracias a Dios por este día y empezar nuestra clase. Recuerden que vamos a estudiar el mismo pasaje de 2 Corintios 3, 4 a 6, pero nos queda una segunda parte. Este pasaje, como les dije, aunque son apenas pocos versículos, es bastante denso porque trata un tema donde Pablo basa toda su teología en lo que va a decir y hacer con los corintios. Y, perdón, ese es el tema del nuevo pacto. Acuérdense de eso, es importantísimo eso. Oremos. Padre, gracias por la bendición de conocerte. Gracias por la bendición de saber que tú te has querido revelar a tu pueblo a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque hoy tenemos a ese Espíritu Santo con nosotros que nos puede guiar a toda verdad y nos puede dar la seguridad como sello de nuestra salvación de que somos tus hijos. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque tu Espíritu habla a nuestro espíritu. Señor, y te pedimos que así sea el día de hoy. Que sea tu Espíritu guiándonos a través de esta palabra escrita hace muchos años, pero entendemos que tiene una vigencia extraordinaria hoy. Bendice a los que están presentes, bendice a los hermanos que están viéndonos por estos videos y también a los que están por venir. En Cristo Jesús lo pido, Señor. Amén y amén. Bien, tenemos esta clase larga otra vez, lamentablemente. Lo siento por los que ven el video que tienen que ver más tiempo. Pero no puedo recortar algunas cosas que son sumamente claves para entender todo esto. Vamos a leer entonces otra vez en 2 Corintios 3, 4, 5 y 6. 2 Corintios 3, 4, 5 y 6, para recordar la lectura y continuar desde allí. Gladys, ¿tú la tienes? ¿Puedes leer con tus nuevos ojos? 4, 5 y 6. Ajá. Ay, no me agarré. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No es de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Amén, amén. Ahí estuvimos trabajando la semana pasada sobre este tema nuevo que Pablo está introduciendo, que es el tema del nuevo pacto. Y vamos a ver un poco hoy esa naturaleza de ese pacto que Pablo nos está ahora introduciendo. Recuerden que cuando hablamos del nuevo pacto, tenemos que referirnos bastante o por completo al libro de Jeremías. Si ustedes lo pueden buscar, Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, los versos 31 y 34 específicamente. Si ustedes tienen tiempo, léanlo en su casa completo para que vean todo este proceso, pero los versos 31 y 34 de Jeremías, el libro de Jeremías, Jeremías 31, los versos 33 y 34, nos van a hablar sobre ese tema y nos viene hablando, y ahí es donde se basa Pablo para este tema, para este pasaje. 33 y 34. ¿Alguien puede leerlo, por favor? El 33 es el pacto Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, ¿conoce el Señor? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Recuerden, esta es la referencia a la que Pablo se llama cuando habla del nuevo pacto. Es tan nuevo que desde Jeremías se anuncia. Así que, pero tenemos que tomar esto en cuenta
porque debemos entender ese pasaje básicamente para entender que no debemos olvidar que somos ese pueblo del nuevo pacto. Y ese concepto nos va a ayudar a nosotros a entender lo que le está llamando Pablo a hacer a los corintios, lo que le está instando a hacer. Y este concepto tiene que ver con que Pablo basaba esta enseñanza. Pablo no quería que la gente pensara que él está sacando algo nuevo. Y fue una de las cosas que lo criticaban. Tú como que traes algo nuevo, distinto a lo que traíamos. Él dice, no, esto que les estoy enseñando está basado desde nuestros profetas. Y ahí está en Jeremías y en varios otros. La semana pasada hablamos de Nehemías y otros pasajes. Al contrario, Pablo dice que está basado sus conceptos, sus pensamientos en estos pasajes escriturales. Pablo creía en lo que se conoce como el canon de la Biblia, o los libros canónicos o los libros oficialmente que se reconocen como la Biblia. Y este nuevo pacto, Pablo lo considera inmerso dentro de esas promesas que había hecho desde Isaías y otros profetas que ya hemos nombrado, ¿no? Y donde se les explicaba a ellos que por ese duro corazón en contra de Dios, ellos no habían sido capaces de cumplir. Sabemos que siempre en Israel hubo algo que se le conoce en la palabra como el remanente fiel. Siempre hubo gente fiel, aunque sea por grupos pequeños, que se mantenían ahí. Hoy estamos otra vez repitiendo la lectura de 2 Corintios 3, 4, 5 y 6. Hubo ese remanente fiel. Los demás tenían un corazón duro, un pueblo de rebeldes. Como pueblo era un pueblo rebelde, aunque había su remanente. Y prácticamente lo que está diciendo Jeremías y ahora Pablo es que necesitan ese nuevo comienzo. Y para que esa relación con Dios pueda cambiar. Ya lo describimos ahí en Jeremías 31, los versos que hemos leído, y hace un contraste grande ahora Pablo entre aquel pacto antiguo. ¿Cuándo se hizo este pacto con el pueblo de Israel? ¿Desde cuándo se hizo? ¿Cuándo se le dieron las leyes al pueblo? Con Moisés, ¿verdad? Allá en el monte, allá en Sinaí, en el monte Sinaí. Ese pacto, ¿qué pasó con ellos? Que prácticamente entregándose lo habían roto ya. Y Moisés tiró aquellas famosas leyes que estaban en piedra y fueron rotas. Ese corazón terco, ese corazón rebelde, les había hecho a ellos quebrantar una y otra vez. Y ese era el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento. Decirle al pueblo de Israel, recuerden que han violado este pacto. Todos los profetas pasaron por el mismo trauma, por decirlo así entre comillas, por llamar al pueblo rebelde a volver a los caminos de Dios. Y Jeremías se especializa en eso. Yo voy a dar varias citas que si ustedes las anotan las pueden leer con tiempo. Jeremías 11, 9 y 10. 8, 9 y 10. Jeremías 11, 8, 9 y 10. Pero el trabajo de los profetas era ese tema. Recuerden el nuevo pacto. Y en ese capítulo de Jeremías, 31, 32, él le habla de que haré algo nuevo. Ese algo nuevo tiene que ver con la fidelidad de Dios. El nuevo pacto, el pacto antiguo, estaba hecho sobre las promesas de Dios. Y Dios jamás iba a cambiar y a variar y a incumplir sus promesas. Todo recaía, toda la culpa recaía sobre el pueblo, que el pueblo no era fiel. Por eso, ese nuevo pacto que habla Jeremías y que ahora Pablo retoma, lo presenta como un pacto eterno que no va a volver a caer o que no va a volver a destruirse. Y la razón que él explica ahí en Jeremías 31, 33, que Gladys leyó, es que ahora voy a poner sus leyes ya no en tablas de piedra, sino que dice que las pondrá en el corazón de cada quien, en su mente, en su corazón. Ya la ley no va a estar escrita fuera, ahora va a estar adentro escrita en el corazón. Pero, por supuesto, repito, el pecado de Israel era evidente, rebelde. Recuerden que apenas pasaron salieron de Egipto, empezaron a quejarse por 14,000 cosas. Empezaron a quejarse por todo lo que tenía. Por eso, cuando Pablo habla del nuevo pacto y Jeremías habla del nuevo pacto y se presenta en la Biblia, está basado en una transformación interna. Por eso lo pone en el corazón. De cómo dice el Señor que tenían el corazón ellos antes, ¿de qué? De piedra.
Y ahora dice que les daré un corazón de carne. Es basado en esa transformación hecha por el Señor a través del Espíritu Santo, que el Señor cambia la naturaleza de la persona en su totalidad. Transforma su naturaleza. Ahora vamos a obedecer ese pacto, aceptando la ley y hacerlo de buen agrado. Ya no de mal agrado, ya no de mala, con mala conciencia o a regañadientes. Perdón, aceptar la ley. Aceptarla y cumplirla. Pero porque la ley sí está, ya estamos en el nuevo pacto. El viejo. Por eso quiero que entiendan bien esta clase, porque ese choque que la hermana está presentando en su mente ahorita, es porque siempre decimos, pero la ley ya se quitó. Sí. La ley no se ha quitado. Dios sigue pidiendo que la perfección nuestra. La sigue pidiendo. ¿Verdad, Pierre? Gracias. Dios la sigue pidiendo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que cuando Cristo llegó, cuando Cristo murió, Él pagó ese precio que yo no podía pagar. Y ahora yo recibo su justicia, yo le doy a Él mi pecado, y él lo pagó en la cruz, y Él me da su justicia. Pero Dios sigue pidiendo la perfección nuestra. Pero ahora yo la tengo en Cristo Jesús. Ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Lo hemos repetido muchas veces. Y ahí donde está la clave, y eso es lo que vamos a seguir caminando aquí nosotros. Porque Pablo nos está diciendo, al contrario, recuerden, la semana pasada lo leímos, la ley sigue siendo justa y buena. Porque la ley nos narra lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere no puede ser malo para nosotros, ¿verdad? Pero eso lo vamos a seguir entendiendo y es importante que lo hagamos. Entonces, estos versículos que leímos ahí en Jeremías 31, 32, 33, 34, ahora dice, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y lo que revela es la respuesta del pueblo a ese pacto de Dios. ¿Cómo evidencio yo que tengo ese nuevo corazón de carne y no de piedra? ¿Cómo se evidencia en la realidad? En cómo vivo mi vida. En cómo vivo mi vida. Mi respuesta a eso que Dios hizo es mi obediencia. Pero ahora ya no una obediencia en mi fuerza, sino una obediencia en el poder del Espíritu Santo que ahora mora en mí. Y es la clave del Evangelio, por eso el Evangelio es tan hermoso y tan incomprensible a la vez. Porque el Evangelio no se basa en lo que yo hago, sino se basa en lo que otro hizo por mí, en este caso Cristo, lo hizo por mí. Ahora yo vivo en lo que Él hizo. ¿Y en qué se basa ese vivo en lo que Él hizo? Se basa en la fe. Por eso es, cuando Pablo dice, ¿quién es competente con eso? Como lo leímos ahí. Nadie es competente por sí solo. Somos competentes solo bajo el poder de ese Espíritu Santo. Por eso Pablo no sustituye o niega la ley. Lo que dice es que la capacidad para observar la ley con mi obediencia es resultado de ahora de la transformación que Dios hizo en mí. No soy yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo en otras muchas ocasiones. Esa naturaleza no abolió la ley. ¿La cumplió quién? Cristo Jesús la cumplió. Y me da su justicia, me la cambia por mi pecado. Por eso el cristianismo se difiere abismalmente de cualquier otra religión del mundo, porque las religiones del mundo se basan en lo que yo hago para ganarme. El cristianismo se basa en lo que Él ganó para mí y me dio a mí por gracia. Por eso estos contrastes son tan fuertes. Estos israelitas rompían la ley del pacto desde Moisés en adelante, no podían cumplir la ley, tenían un corazón duro, terco, rebelde, pero ahora el pueblo del nuevo pacto, lo que dice Pablo es que ahora pueden aplicar la ley porque su naturaleza ha sido transformada. Por eso la gente dice, pero bueno, cuando entiende esto, cuando entienden, hablan de la gracia, dice, pero bueno, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que si tú tienes un corazón transformado, esa transformación va a provocar en ti una reacción positiva hacia la ley, hacia lo que Dios te pide. Pero ahora no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y describe ese resultado ahí en Jeremías 31, 34. Describe el resultado de esta transformación bajo ese nuevo pacto.
y se fundamenta en lo que Dios hizo. Los resultados son que el pueblo de ese nuevo pacto va a conocer la ley directamente en sus corazones. No va a haber que decirle, oye, pórtate bien o cuídate, aunque se hace, y conoce al Señor. Y ese conocer al Señor en esa transformación es basado en que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y se encarga de hacer ese trabajo en nosotros. Si me dejan solo, voy a ser tan rebelde como el pueblo de Israel. Ahora ya no necesitamos a Moisés, por eso ya no necesitamos sacerdotes entre nosotros. Por eso en nuestra denominación, en nuestra iglesia, en los cristianos, no tenemos sacerdotes, porque el sacerdote me llevaba a comunicarme con Dios, era mi vía de. Ahora tengo el sumo sacerdote eterno, que es Cristo Jesús, que me lleva a la presencia de Dios. Directamente me puedo comunicar con Dios, porque ahora tengo acceso a través del camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Por eso, antes, ustedes recuerdan que cuando los israelitas, vieron a Moisés subir allá al monte Sinaí y empezaron aquellos truenos, ellos dijeron, ve tú, porque si nos acercamos nosotros nos destruye. Hay muchos versículos de la Biblia que nos hablan de eso. No podemos ver la presencia de Dios porque seríamos, el pastor lo dijo la semana pasada, por cierto, en su mensaje. Algunos dicen, no, que estuvo la presencia de Dios. La presencia de Dios no me eriza el pelo. La presencia de Dios me tumba al suelo, me mata prácticamente. Hay muchos versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que narran eso. Por eso esa nueva comunidad que está formada por hombres y mujeres transformados por la obra del Espíritu Santo. Ahora tenemos acceso a Dios a través de Cristo. Por eso Él es mi intercesor. Por eso no tenemos otro intercesor. No tenemos a María como intercesora. Tenemos a Cristo como el único intercesor. Y ese nuevo pueblo es una extensión sencillamente de aquel remanente fiel que Dios mantuvo con Él aún en aquellos días tan difíciles del Antiguo Testamento, cuando prácticamente el pueblo caminaba en contra de Dios. Y así Pablo ahora entiende el Evangelio, basado en ese nuevo pacto, y lo fundamenta en el perdón. Porque Dios en Cristo nos perdona. Nos provee para ese pacto ahora el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Y el pastor también predicaba sobre eso en estos días. Qué privilegio es ahora creer que el Espíritu Santo, o estar seguros que el Espíritu Santo mora en mí. Ya no habita en el templo, vive en mí. La consecuencia que trae esto, si Dios me perdonó, y si el Espíritu Santo mora en mí, Pablo dice, ahora su trabajo, a los corintios se los dice y a nosotros también, ¿su trabajo cuál es? Vivir en obediencia. Perfecto, Gladys, muchas gracias. No viniste, pero se te sabe la clase. Nuestra respuesta es la obediencia. La respuesta lógica es la obediencia. Obedecer al Señor. Porque esa promesa del pacto es la misma presencia de Dios eternamente, para que seamos el pueblo fiel de Dios. Nuestra obediencia, Gladys, entonces, no está basada ni en un temor a Dios, aunque vamos a hablar un poquito del castigo de Dios, pero está basada en esa respuesta lógica, a que yo ahora he sido perdonado, aunque yo ahora tengo el Espíritu Santo, y lo va a decir Pablo más adelante, hemos sido perdonados, justificados, santificados, seremos glorificados. Tenemos una lista larga de beneficios por ese pacto nuevo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es conocer el Evangelio de esta forma. Y nos deja a nosotros un descanso en el sentido de que no soy yo quien va a hacer, cuidado, un esfuerzo humano, sino que es el Espíritu Santo obrando en mi vida. Por eso no hay cristianos sin Espíritu Santo. Por eso cuando conocemos a Cristo y ponemos nuestra fe en el Señor, recibimos la promesa del Espíritu Santo, que Pablo lo describe como las arras o la garantía de. Y en otra parte lo llama sello de. Sello oficial de. Ahora soy sellado como hijo de Dios oficial y que tengo eso
Por eso el pasaje que estamos leyendo de Pablo aquí en Corintios hace determinante que debemos reconocer estas cosas. Dios es la fuente y el sustento. Dios empieza el pacto, lo provee y da la forma de. De principio a fin, nuestra salvación no depende de nosotros, sino depende de Dios. No depende de nosotros. Y lo demuestra cuando nos llama, cuando nos equipa a su pueblo. ¿Para qué? Para servir. Ahora nos dice, ustedes son servidores de este nuevo pacto. Y ese llamado se hace en Cristo Jesús. Y la realización del servicio es a través del Espíritu Santo. No es a través de nosotros, ni de nuestra fuerza, ni mucho menos. Por eso, sea cual sea nuestra posición, el llamado del creyente es a ser fiel al Señor, especialmente en este siglo tan difícil que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que esto nos choca. ¿Qué nos choca? Que Dios se encargó de nosotros de principio a fin. Nada depende de nosotros. Alguien puede leer en Romanos 11:36 y alguien puede leer en Efesios 2, 8, 9 y 10. Repito la cita, Romanos 8:36 y Efesios 2, 8, 9 y 10. Le voy a dar dos citas más para que la busque, para que no la lea uno solo todo. 1 Corintios 8:6. Ya se la repito. 1 Corintios 8:6. Romanos 11:36. Efesios 2:8. Ya voy para allá. Voy a repetirlo. La primera cita que di fue Romanos 11:36. La segunda cita fue Efesios 2, 8, 9 y 10. La tercera cita que di es 1 Corintios 8, 6. ¿Ok? Y la última que voy a dar por ahora es 1 Corintios 4, 7. ¿Romanos 11? 11. 36. A mí se me olvida todo. No te preocupes, estamos aquí para apoyarnos. A mí se me olvida peor. Ahorita veníamos el carro batido y no nos pudimos acordar entre los dos del nombre de un restaurante que vamos cada rato. 11:36. Sí, 11:36. El último. Puedes leerlo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, interesante, de Él son, vienen de Él. Y son para Él. Y son para Él. ¿Y Él recibe qué? La gloria. Si no fuera así, ¿quién la recibiera? Nosotros. Pero Dios no juega con su gloria ni la comparte con nadie. ¿Ok? Romanos 8, Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Termina el... Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Correcto. Ahora, fíjense bien que en esos versículos de Efesios 2, 8 y 9 nos da la lista completa de lo que tenemos. Completica. 2, 8, 9 y 10. Si quieren lo busquen. Porque por gracia ustedes son salvos. Lo dijimos claramente. Por gracia somos salvos. ¿Y qué es gracia? Y que yo no me merezco. La divina afilada hoy, por cierto. Siempre afilo mi machete antes de... Ahora dice que somos salvos por gracia, pero agrega algo, mediante la fe. ¿no? La fe es la respuesta a la gracia. La fe es creer eso. La fe es la respuesta a la gracia, la fe es creerlo. Y cuando yo no creo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy negando la gracia de Dios. Y ese fue el pecado inicial desde allá de Adán y Eva. No creo que todo es verdad, yo creo que puedo buscar algo mío por aquí. ¿Ok? Lo sigue diciendo. Y esta misma fe, dice, no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por las obras para que nadie se jacte. Ahora dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Las buenas obras. ¿Que yo voy a hacer? Que Dios preparó de antemano para que yo camine en ella. Ahí está el paquete completo de lo que estamos hablando. La gracia, la respuesta es la fe, que también es de Dios. Todo es de Él. Perfectamente.
todo es de Él. Y eso es lo que le está predicando Pablo a los Corintios y lo que nos está diciendo a nosotros. No es nuestro, todo viene de Él. Hay otros 2 versos que le di, ¿verdad? Sí, ¿Quién los tiene? Dio más, pero no sé cuál es. Primera de Corintios 8:6. 6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Qué lindo es el Evangelio. Y la última que leí fue 1 Corintios 4:7. Cuatro siete. Qui- Dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Qué nos distingue de los demás a nosotros? ¿Qué nos distingue? Nada que no hayamos recibido. No es que yo tengo algo especial, es que me dieron algo especial. Y es más, eso que me dieron especial ni siquiera lo merezco. ¿Ok? Por eso nos queda muy claro ahí en ese verso donde estábamos leyendo en el versículo 6, donde leímos inicialmente 2 Corintios 3, verso 6. Él nos ha capacitado para ser servidores del nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Dios nos ha capacitado para eso. El nuevo pacto, entonces debemos estar muy claros también en esto, no es un acuerdo mutuo. No fue que Dios, tú haces un pedacito y yo hago otro pedacito y los dos nos ganamos esto, ¿verdad? Pero es un compromiso de Dios iniciado por Él. No somos socios de Dios en esto. Él posee, Él pone y yo pago. No es la idea. Él lo hace por nosotros. Porque si Él no lo hiciera por nosotros, nosotros estuviéramos fritos en el aceite. No es un trabajo conjunto. No es que Dios anda buscando ayuda a ver qué hace. No, es que Dios lo está haciendo. Él inicia todo y Él cumple todo también. Y Él concluye todo. Todo el énfasis de Pablo es en la cruz, en la salvación, en el del Espíritu Santo, el de la justificación, el de la santificación, el de la glorificación. Es que Dios ha tomado la iniciativa, Dios se ha movido, Dios ha inaugurado, da sustento y se debe exclusivamente a la obra que Él hace por su misericordia por nosotros. Si nosotros entendiéramos esto como debe ser, podemos vivir en paz. Ahora, por supuesto, Pablo lo dice claramente que es la fe. Porque es creer en esto. ¿Qué le pasó a los israelitas cuando empezaron a salir de Egipto? Y tenían todas las promesas del Señor que los iba a llevar a la tierra prometida, que los iba a cuidar hasta allá. Y prácticamente iban a llegar en un mes y medio. Que empezaron a dejar. ¿Y por qué protestaron, Gladys? ¿Por qué protestaron? Porque empezaron a dejar de... Perdieron la fe. Que Dios me va a alimentar en el desierto. Si no hay agua, no hay paja ni para que coman las ovejas, no hay comida para nosotros. Pero ¿qué les había dicho Dios? Yo lo voy a sustentar. Que Dios me va a cuidar y con esa cantidad de pueblos enemigos que hay ahí, me van a borrar. Yo los voy a cuidar. Y así sucesivamente, todas las promesas de Dios empezaron a dudar de ellas. Esos sí eran fregados sus israelitas. Nosotros no somos tan malos, ¿verdad? No. Somos iguales. Los felicito porque ustedes son mejores que los israelitas. Pablo está diciendo, todo esto viene de Dios. Nos lleva a Cristo para buscar ahí nuestro perdón y entonces nos da esa idea de la nueva creación. Solo a través de Él podemos ser salvos. Yo sé que el tiempo camina rápido, pero yo solo advertí que esta clase era larga, así que aguántenme el golpe, ¿verdad? 1 Corintios 2, 9 en adelante. 1 Corintios 2. Búsquelo porque es clave. 2:9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido
lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. O sea, dice, prepárense porque lo que les voy a decir viene clave. Sigue hasta el 13, Gladys, por favor. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta la profundidad de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce el pensamiento de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concebido. 13. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Qué clave. ¿Qué pasó, Pierre? ¿Por qué estás ahí tratando de decir algo? Dilo. Amén. Amén. Ah, amén, ok. Hay tantas verdades en estos versículos tan cortos, ¿verdad? Que podemos pasar un buen rato en ellas. Por supuesto, no podemos pasar. Pero ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Pero claramente dice, ¿quién conoce la mente de Dios? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. Solamente esa parte. No podemos entender el Evangelio a menos que sea por el Espíritu de Dios. Y si algo entendemos es porque nos ha sido dado. Por eso claramente en muchas ocasiones Pablo pasa para arriba y para abajo. Nuestra relación con ese pacto nuevo de Dios está basada en la fe, en esa divina provisión de Dios. Y se continúa basando en esa provisión de Dios. Los israelitas fueron sacados de Egipto por el Señor, por la provisión de Dios. Pero él lo que quería era que la continuidad de esa salida de Egipto se mantuviera bajo el mismo patrón. Yo soy su proveedor. Nosotros a veces entendemos que nos sacan del mundo por la gracia de Dios, pero creemos que el resto del camino es nuestro. No, el resto del camino, por decir así, nuestro segundo éxodo, que es después de conocer a Cristo, después de poner nuestra fe en el Señor, libertarnos de esa esclavitud del pecado, también es provisión de Dios y es por la fe. Así como los judíos tenían que creer que Dios les iba a proveer agua, comida, los iba a libertar de los ejércitos malos que había, les iba a cuidar el sol en el día con la nube, les iba a alumbrar por la noche a proveerle calor. Recuerda que el desierto es frío. Así como ellos debían confiar en que la provisión venía de Dios, nos está diciendo Pablo, ustedes en este nuevo pacto también deben creer en la misma provisión de Dios. Por eso nuestra obediencia es basada en la fe. Los que recuerdan lo que dice Hebreos 11, aquella gran lista de hombres famosos de la fe, todos dicen, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe José, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y después se acaban los buenos y empiezan con el problema de los otros que también lo hicieron por la fe. Por la fe también recibieron la muerte. Ups. Pero por la misma fe. Somos el pueblo de ese nuevo pacto y eso implica una absoluta necesidad de vivir en obediencia a esos mandatos divinos. Pero vivimos en obediencia como expresión ¿de qué? De nuestra fe en las promesas. Dios ha hecho las mismas promesas para nosotros. El obedecer que muestra entonces en nosotros. ¿Qué muestra? ¿Qué, perdón? Perfecto. El obedecer demuestra nuestra confianza en Dios. Los dos permaneceremos fieles a estos compromisos. Dios no va a romper lo suyo, se los aseguro. Lo que lo rompemos muchas veces somos nosotros. Dios va a ser glorificado a medida que Él cumple sus promesas. Él sigue cuidándolo, Él sigue proveyéndolo. Hay cantidad de versículos que habla de eso. ¿Para qué? Para que Él reciba la honra. Recuerda cuando Dios quería cada rato, cuando pasaba algo muy fuerte, que decía, apártate que voy a destruir al pueblo. Quítate que lo voy a arrasar por completo. Le decía, pero Señor, le decíamos, ¿y qué va a pensar la otra gente tuyo? Sacaste a este pueblo para matarlo en el desierto. Porque Dios va a guardar su gloria. Y Moisés lo sabía y por eso atajaba a Dios por ese lado. ¿Qué van a pensar tuyo, Señor?
que acabaste con este pueblo, porque Dios nos rompe su promesa, porque si Dios rompe su promesa, choca con su carácter. Y Dios no va a destruir o a chocar con su carácter. Este compromiso de Dios fijado por su honra, y por eso le da al pueblo la confianza, porque Dios no nos va a fallar. Dios no nos va a fallar. Por otra parte, los corintios y también nosotros debemos entender que estas estipulaciones del pacto como una expresión de nuestra obediencia a Dios. Somos llamados a obedecer al Señor en todo lo que hagamos. Lo leo yo, 2 Corintios 5:10. Lo leo yo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba la recompensa que le corresponde, según lo bueno o malo que ha hecho mientras vivió en el cuerpo. Se lo está diciendo Pablo a los cristianos de Corintios. O sea, Dios nos va a tomar en cuenta, de eso no tengamos duda. En el nuevo pacto, aunque ya no habla de que tienes que ser judío, ni habla de que tienes que ser circuncidado físicamente, habla de la obediencia al Señor. Y recuerden que Pablo también en 1 Corintios, lo estudiamos cuando estudiamos ese libro, hablaba de la circuncisión del corazón. Porque toda esa obra de justificación y de santificación, Dios la garantiza, como ya dije, con ese poder del Espíritu Santo, y no nos deja excusa sino confiar y obedecer. Pero somos así de tercos, y hay muchos pasajes que hace esto, ¿verdad? Dios inició esto, Dios lo hizo, pero Dios también pone imperativos, ordena cosas. Por ejemplo, en la ley dice no robarás, ¿verdad? No porque estamos en Cristo podemos robar ahora, ¿cierto? Ahora, por lo general, ¿por qué alguien roba? Porque no tiene fe en la promesa de Dios. Oye, lo que tiene piedra ahí, yo lo necesito. Y Dios me dice, pero si yo te dije que te podía cubrir tus necesidades. No, Señor, pero yo no creo que tú me vas a hacer. Así que yo voy para que pierda y se lo voy a quitar. Por eso robo, por eso codicio. No me satisface nada. Si el Señor me prometió satisfacción. Recuerden, la codicia Pablo la compara con la idolatría. Qué fuerte, ¿no? Porque ¿qué está pasando? Necesito ser feliz, sí. Bueno, pero Dios me dijo, ¿tienes a Cristo para ser feliz? Sí, pero necesito algo más. Necesito el carro del Fran. Y necesito el trabajo de Mauro. Yo no necesito ese trabajo. No, ese es muy duro, ¿verdad? Duro. Ahora, yo creo que él tampoco quiere el tuyo. Yo ofrezco el mío. Ahora, ¿qué pasa? Que así empezamos a codiciar, pero ¿qué? Lo que estamos diciendo, Dios, no confío en ti. No confío en que me vas a proveer. Si yo solo necesito a Jesús, rompo el pacto cuando no creo. Cuando empiezo a buscar mi satisfacción personal. Recuerden, la Biblia enseña que Cristo es la fuente de mi felicidad y mi suficiencia. Por eso Dios nos manda a vivir esa vida distinta. Nos llama a confiar en que Él es la fuente de nuestra bendición. Todo mandamiento que podamos encontrar en la Biblia nos llama a creer. Porque si yo creo que Él puede hacerlo, entonces puedo también obedecer. Somos salvos por gracia mediante la fe, sí. Ese regalo de Dios incluye esa nueva creación en Cristo Jesús para que yo pueda caminar en las buenas obras que ya dijimos. Y dice que Él las dispuso de antemano para que camináramos en ellas. Entonces, la obediencia ni siquiera es mi obra de justicia. Es recibir los dones de Dios para lo cual Él me capacita, para lo cual Él me exige. Dios da y Dios exige, pero Dios no da lo que no exige. ¿Me entendieron ese pedacito, verdad? Dios da porque Él exige, por eso dice que podemos aún resistir la tentación y no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Por eso cuando hablamos del pacto de Dios, decimos que es un acto de Él donde nos redime y promete la provisión para esa redención. Nos da las condiciones, sí, la obediencia, y nos lleva a cumplir eso cuando confiamos en Él. Por eso, hermano, en ambos pactos, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto en Cristo Jesús, la fe es la clave.
no es distinto. La obediencia a través de nuestra fe. Confiamos y Pablo nos llama a obedecer. Por eso cuando expresamos esa fe es cuando obedecemos. ¿Por qué puedo perdonar? Porque recibí el perdón. Porque Dios perdonó. ¿Cómo no voy a perdonar yo? ¿Quién Si, soy yo si, para es, si perdonar? he sido perdonado, puedo recibir. ¿Quién soy yo? Y si somos justificados, santificados, sellados y todo lo demás por el Espíritu Santo, ¿qué pueden detenerme a mí entonces? Por eso, hermanos, Pablo les dice a los corintios y nos lo dice a nosotros también. Por eso es tan, voy a usar el término, tan peligroso no obedecer. Y hay cristianos que se acostumbran a vivir en desobediencia. Y eso es peligroso. Pablo los llama niños en Cristo. Pero no los dice, vivan como niños en Cristo, no se preocupen. No, él dice, salgan de eso porque viene el castigo de Dios. Dios no va a dejar a sus hijos vivir como les dé la realísima gana. Porque son sus hijos. Y Dios al que ama, corrige. Perfecto. Pablo, él tenía la respuesta, pero en inglés. A Dios al que ama, corrige. Y si somos sus hijos y queremos vivir nuestra terquedad de desobediencia, Dios nos va a corregir. Y eso va con todos nosotros. Y aún con nuestros hijos, que han sido enseñados en la palabra y quieren seguir caminando. Cuidado, Dios va a traer a sus hijos a la obediencia. Debemos de creer que no nos somos llamados a ser niños. Por eso Pablo dice, no sean niños, sean espirituales. Vivan en el Espíritu. Y para Pablo, hablar de ese nuevo pacto, se habla de la salvación, habla del Espíritu Santo. Somos justificados por la fe, así es el Evangelio, y él estableció que se basa en ese imperativo, en lo que Dios nos ha dicho. No podemos minimizar la justificación por la fe en el pasado. Dios suplió, seguirá supliendo hoy. Por eso Él perdona y nos libera aún hasta de la misma muerte. Y por eso Pablo podía caminar. Recuerden ustedes, todos los discípulos, excepto Juan, murieron con tremenda violencia. Y Juan por terco no se murió cuando lo hirvieron en aceite. Digo por terco porque ¿quién no se muere muriéndose en aceite? Pero, ¿se les escapó a Dios eso de la mano? No se les escapó. Dios siguió estando con ellos. Aún en esas necesidades tan últimas de la vida, Dios estuvo otra vez con ellos. Ahora, ¿era un esfuerzo de ellos? Pablo lo que dice es no, es un esfuerzo que da el Espíritu Santo. Por eso debemos tener cuidado, y Pablo levanta la bandera roja, y nosotros debemos levantarnos la bandera roja a nosotros y a aquellos que conocemos, de cuidado con romper los mandamientos de Dios, porque romper el mandamiento de Dios trae juicio de Dios. Porque Dios no nos va a dejar tranquilos a sus hijos, que tranquilamente vivamos en pecado. Queremos más de Cristo, luchamos en fe, trabajamos nosotros en nuestro pecado diario para llevarlo a Cristo amarrado y ponerlo ahí en la cruz. Yo sé que, como el pastor lo ha predicado últimamente, yo sé que el pecado va a estar presente en nuestra vida hasta la última respiración nuestra. Pero es la lucha constante que debemos tener nosotros en arrepentirnos por nuestra incredulidad, por nuestra terquedad y poner otra vez a Cristo en el lugar correcto. Es lo que le está llamando Pablo a los corintios a hacer. Y ustedes están haciendo esta cantidad de cosas porque no se dan cuenta de estas verdades. Pero ustedes son miembros del pacto nuevo y ese pacto nuevo los obliga a ustedes hasta a caminar en fe y en obediencia. No por ustedes, sino por lo que han recibido. Amén. Amén. ¿Algo de ustedes? La gente en los videos va a creer que ustedes no están aquí porque no los oyen. Estamos aquí. Muy claro. Leímos también. ¿Alguna extra pregunta, comentario? Aunque sea una crítica, pero hagan algo. La próxima clase yo le pregunto. La próxima cosa que no es que solo que tenemos que obedecer, pero tenemos que estar agradecidos por todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Amén. Por Amén. todo lo que Él nos ha dado. Amén. Así Y nos da ánimo saber que no somos perfectos y que Dios lo sabe y que nos está ayudando
como dijiste, Nuestras debilidades. para, how do you say, work out, Para luchar o trabajar. luchar con nuestra fe todos los días. Ahora, es una cosa diaria. Y perfecto, volver a Martín. poner Cristo primero y Cristo primero. Todos los días, todos los días. No se acaba una sola vez y para siempre. Es una lucha diaria, es un caminar diario. Por eso habla del caminar diario en el Señor, ¿verdad? Porque es un caminar diario. Y así es con todo, por cierto, no solamente con este, es con todo lo que tenemos. Porque todos los días va a venir tentación diciéndole, no confíes en el Señor. Mira tu trabajo, mira tu casa, mira tu esposa, mira tus hijos, bla, 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 y aquí, y aquí, y aquí. La verdad, hermano pastor, esto está bien difícil. Perfecto. No es difícil, es imposible. Es imposible. Y el Señor, al saber eso, ¿qué nos da? Esperanza. Nos da su Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo nos da el fruto del Espíritu Santo, que son todos los que ustedes ya saben. Amén. Uno de ellos es esperanza, por supuesto, ¿verdad? Por eso no es nuestro, es del Señor. Y cuando entendamos eso, y cada vez que nos equivoquemos y codiciemos, robemos, adulteremos, pequemos, forniquemos, bla, 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 tenemos que volver aquí. Chismeamos. Tenemos que volver aquí y decir, Señor, yo soy durísimo, pero tú prometiste y vamos adelante. Pierre, nos despide en oración. Father God, we just thank you for this beautiful day. We thank you for this time together to get into your word, to just to appreciate the new covenant that we have with you, Lord, that you have purchased us with the blood of your Son, Jesus Christ, and now that we can live in thankfulness and in obedience to you, knowing that through him we're justified, we're sanctified, we'll be glorified, and all your promises will come true. We thank you for this day. We ask you to bless all the people here, that you would bless our pastor and our elders, and that our service today would be glorifying to your name and edifying to your name, and that none of the faults that we have as human beings would ever get in the way of the work that you have to do. It's in Jesus' holy name that we pray. Amen. Amén. Que el Señor revela a todos en el video las palabras de Pierre. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias por su atención. No, él prefiere Quiero orar. más fácil. Él prefiere orar.